Vamos a meternos, ahí vamos a hacer un viaje rápido, ahora en el libro de los Hebreos. Un libro que nos presenta a Jesucristo como nuestro intercesor en el trono. En este libro de los Hebreos, pues nosotros aprendemos a reconocer que tenemos lo que es mejor. Lo mejor en todos los sentidos. ¿Y qué es lo mejor en todos los sentidos para nosotros? Que tenemos a Cristo. Eso es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Es la mejor cosa que pudo haber pasado con cada uno de nosotros. El reconocer que tenemos lo mejor en todos los sentidos es Jesucristo mora en nosotros. Y aquí en este libro de los Hebreos, rápidamente vamos a hacer un pequeño resumen. Este libro, algunos lo llaman el quinto de los evangelios. No es el quinto, ¿verdad? Pero así lo llaman. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios describen el ministerio de Cristo en la tierra. Pero en el libro de los Hebreos se describe el ministerio de Cristo desde el cielo, a la diestra del Padre. Entonces, esa es la diferencia. Las glorias de nuestro Salvador se exponen precisamente en este libro en esta epístola de los Hebreos. Y también nos hacen ver que mientras nosotros más fijamos nuestros ojos en Jesús, Él como autor y consumador de nuestra fe, nos impulsa a seguir trabajando precisamente en nuestra propia vida y en la extensión de su reino. ¿Por qué? Porque Él está puesto delante de nosotros, coronado, con gloria, con honor, en los cielos. Y vámonos rápidamente al libro de Hebreos, precisamente, a la epístola de los Hebreos, y vamos a ver el capítulo 2, vámonos al versículo 9, yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí hay que ver también nosotros el entorno, que este libro fue escrito en primer lugar a los creyentes, a los judíos creyentes en Jesucristo, que estaban pues como dudando de su fe, estaban vacilando de su fe. ¿Por qué? Porque tenían o sufrían burlas, sufrían escarnios de sus perseguidores, y ellos llegaron a pensar que habían perdido todo, que habían perdido el altar, que habían perdido a los sacerdotes, que habían perdido los sacrificios. Estaban confundidos. ¿Por qué? Por haber aceptado a Cristo. Pero la Escritura nos muestra precisamente que solo habían perdido la sombra, porque la verdadera sustancia de lo que habían recibido, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo era la sustancia de lo que estaban recibiendo, pero ellos no lo tenían dimensionado así. Para ellos era haber iniciado algo diferente, estaban creyendo precisamente en Jesucristo, pero como ya no seguían la tradición, ya no seguían sus cultos, sus ritos, ya no seguían todas las, ya no había un altar, ya no había sacerdotes, ya no había sacrificio de animales. Para ellos esto era difícil después de tantos años de haber practicado. Y eso es algo similar a lo que nosotros hemos vivido. Los que no nacimos en un hogar cristiano hemos pasado por todo este proceso. Hemos pasado por un proceso de aprendizaje. Un proceso donde nosotros tuvimos que decidir si seguíamos viviendo como vivíamos en el pasado, realizando nuestras tradicionales celebraciones, o verdaderamente tomábamos el papel de nacidos de nuevo, iniciar una nueva vida y entonces sí vivir como Cristo quiere que vivamos. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros hemos dejado atrás y cada vez lo vamos haciendo, a lo mejor no de momento, porque es difícil
Es un proceso en el que entramos nosotros. Pero poco a poco hemos ido dejando, ¿qué? Nuestras tradiciones, hemos ido dejando los cultos, hemos ido dejando celebraciones paganas, hemos ido dejando todo lo que no trae nada bueno a nuestra vida. Nos hemos ido apartando más del mundo, que es lo que el Señor quiere, que estemos más metidos con Él, viviendo más como parecidos a Jesucristo, que como el mundo quiere que vivamos. Entonces, estos judíos creyentes en Jesucristo estaban vacilando en su fe. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, oye, por haber aceptado a Cristo ya no vamos a tener sacerdotes, ya no vamos a ir a un altar, es más, ya no va a haber sacrificios de animales, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces fue necesario precisamente darles esa exhortación, animarlos nuevamente a través de la Escritura. Y es precisamente a través de este libro donde nosotros podemos encontrar precisamente ese retrato de Jesucristo como nuestro intercesor ante el trono y en el trono. También vemos que ellos subestimaron sus privilegios, los privilegios que Cristo había traído, y se estaban comprometiendo cada vez más, como muchas veces sucede también con nosotros. Nos comprometemos más, ¿con qué? Con la autocompasión y el desánimo. Pero aquí la Escritura lo que hace es exhortarlos, moverlos, animarlos. Una persona que empieza con autocompasión, termina por desanimarse y fácilmente puede caer en la depresión. Y Cristo tiene un privilegio mayor para nosotros. Dice que nacimos de nuevo, que somos nuevas criaturas, que todo lo viejo ya pasó. Toda nuestra vida pasada, todos nuestros pecados fueron perdonados y ahora el gran regalo de la salvación que tenemos es un regalo que nos motiva a seguir adelante. ¿Por qué? Porque llegará el momento donde si aún nosotros no hemos hecho válido ese regalo de la salvación, va a llegar el momento donde lo vamos a hacer válido, que es precisamente el día del juicio. Entonces, Cristo nos ha dado privilegios a nosotros precisamente para no estar comprometidos con la autocompasión, con el desánimo, con la depresión, con la tristeza, con la miseria. Por el contrario, que estemos animados a vivir por fe en lo que Él ha establecido en su palabra. Esos privilegios que ahora nos pertenecen a nosotros cuando nosotros verdaderamente estamos comprometidos con el Señor a vivir como Él quiere que viva. No a vivir como nosotros pensamos que es la mejor o el mejor estilo de vida. El mejor estilo de vida está en la palabra. Ahí es donde está el mejor estilo de vida. Aquí es donde dice cómo debemos vivir. Aquí es como dice cómo debemos disfrutar nosotros cada día, de acuerdo a la presencia que nosotros tenemos ¿con quién? Con el Señor. Inclusive, cuando los mismos judíos, al llegar a este punto de vacilar en su fe, ellos estuvieron en peligro de renunciar precisamente a la fe que Cristo ya les había enviado, a lo que ellos ya habían conocido. Estaban en peligro de renunciar a esa fe. Vamos a Hebreos, ahí en el capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 11 y 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y nosotros ya en una ocasión estábamos explicando precisamente que los hombres que Jesús eligió primero fueron discípulos. Y fueron discípulos porque Jesús les estaba enseñando, les enseñó. Pero después dice que subieron a lo alto de la montaña y ahí Él escogió, de todos los que iban, escogió a 12 que fueron los apóstoles. Nosotros ya fuimos escogidos por el Señor precisamente para caminar, para proclamar, para compartir, para ser nuevos discípulos. Nosotros ya no podemos seguir como discípulos, sentados, tomando nota, aumentando nuestro conocimiento. La Escritura dice también que el conocimiento envanece. Y lo mejor que podemos hacer es como declaramos al principio.
Yo escucho la palabra, estudio la palabra, recibo la palabra, practico la palabra, la entiendo, ¿verdad? La pongo por obra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No estar nada más tomando nota, estudiando, tomando nota. No, ¿por qué? Porque esto nos va a llevar nada más a que seamos unos cristianos obesos. El Señor lo que quiere es que su palabra se comparta, que cada vez más personas conozcan del Evangelio, que cada vez más personas sean salvas. ¿Sí? Ya bastante tenemos con la obesidad física, ¿no? Necesitamos ponernos a ejercitar lo que el Señor nos está enseñando. Entonces aquí dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos en oír. ¿Sí? O sea, se han vuelto necios, se han vuelto negligentes. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Tenemos que regresar a los fundamentos nuevamente. ¿Por qué? Porque todo se estaba olvidando precisamente por tratar de regresar a esas falsas doctrinas, por regresar con dioses paganos, por regresar con ídolos falsos. Todo eso estaba moviendo la fe de los judíos creyentes. Dice, a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí también lo que les está diciendo es que ellos necesitaban nuevamente volver a reforzar el entendimiento de sus rudimentos. ¿Para qué? Como alimento sólido. El poder ya nosotros pararnos, compartir, el poder hablar de lo que es la vida en Cristo. Y repito, no solamente ponernos a explicar lo que es la Biblia. Es muy padre explicar lo que es la Biblia, es muy padre leer, es muy padre compartir conocimientos. Pero la verdadera prueba de fuego es encontrar a alguien guiado por el Espíritu Santo y decirle, Cristo te ama, tú mereces ser salvo, y compartir el plan de salvación. Eso es lo que el Señor quiere. Nos gusta, a todos nos gusta, yo creo que aquí a todos nos gusta leer, cuando menos la Biblia, ¿verdad? Nos gusta leer cuando menos la Biblia. Entonces, esto que nosotros aprendemos, lo que el Señor nos da, el tiempo que nos permite a nosotros estudiar su palabra, tiene que ser recompensado con algo. El fruto tiene que verse precisamente en el trabajo que nosotros hacemos al compartir la palabra. Estos judíos creyentes habían empezado bien, pero por regresar a lo mismo, por creer que habían perdido lo pasado, por recibir a Cristo, empezaron a tambalear en su fe. Vamos a Hebreos 6, allá adelantito, y vamos al versículo 10, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjense qué palabra tan hermosa, que no rompe, dice, ya ustedes ya prácticamente van de salida, ¿no? Dice, y sirviéndoles aún. O sea, yo todavía los tengo aquí en mi mano, precisamente porque quiero que se compongan, quiero que sigan sirviendo, pero que sirvan con fruto. Dios nunca olvida lo que nosotros vamos a hacer en obediencia a Él. De hecho, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, ahí vamos a ser recompensados precisamente por todas las cosas que hayamos hecho por amor y obediencia a Él. En ese día vamos a ser recompensados. Así es que la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos, hay que hacerla todos los días, hay que hacerla a toda hora. No hay horario, el Señor nunca descansa. Y es uno de los ejemplos que Él nos da. Que así como Él no descansa, nosotros tampoco debemos descansar. Alguien puede decir, oye, pero Dios no necesita dormir y nosotros sí necesitamos dormir. Bueno, por eso se hicieron las camas y por eso se hicieron también los horarios para dormir. Pero una cosa es que el cuerpo descanse, ¿verdad? Que necesariamente tenga que reposar y descansar, y otra cosa es que en el día andemos dormidos, ¿verdad? Caminando y andemos dormidos. Entonces Dios nunca olvida lo que nosotros vamos a hacer por Él, en obediencia. Él nunca lo va a olvidar.
Y el día del juicio nosotros vamos a recibir nuestra recompensa, porque el Señor va a reconocer todo lo que nosotros hayamos hecho por amor y obediencia a Él. Pero también lo que vemos es que ellos, al estar tambaleando en la fe, al no haber progreso, ¿qué sucede? Ellos comenzaron bien, empezaron a tambalear, ya no hubo avance, ya no hubo avance. Y ahí en el versículo 11 nos dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La vida cristiana es como... ¿Todos aquí han andado en bicicleta? ¿Todos? ¿Alguna vez? Aunque se hayan caído. ¿Todos han andado en bicicleta? ¿Sí? Bueno, la vida cristiana es como andar en bicicleta. Nos montamos a la bicicleta y si no le damos, ahí nos quedamos, ¿verdad? Hay que estar pedaleando, hay que estarle dando. No sé si alguno, al andar en bicicleta, ha sufrido una corretiza de perros. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí sí la adrenalina, ¿no? Se mueve. ¿Por qué? Porque es un juego en donde el perro trata de pescar el pie, y como el pie se va moviendo, el perro trata de pescarlo, ¿no? Entonces a veces uno tiene que ir pedaleando más con un pie para con el otro zafarse, ¿no? Bueno, la vida cristiana así es como montarse en una bicicleta, ir pedaleando, ir avanzando. Si vamos de un lugar a otro, pues vamos a ir avanzando. Si no, nos vamos a quedar donde estamos. Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos movamos, porque a través de ese movimiento es como nosotros podemos disfrutar y comprender que tenemos vida. ¿Sí? Nuestra vida le pertenece al Señor. A Él es al que debemos darle cuentas de lo que nosotros hacemos. A Él es nada más. Él es nuestro patrón. Y Él quiere que nosotros, precisamente en esa relación, padre-hijo, nosotros tengamos ese acceso precisamente a Él. Que podamos nosotros abrirle nuestro corazón, compartirle nuestra vida con una actitud humilde, de pleno reconocimiento, pero también con sinceridad en obedecer lo que Él nos pide. Entonces, no había progreso, dice el versículo 6:11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y aquí lo que vemos es que en este libro nos está llevando a un entendimiento de lo que es el conocimiento, de la expresión y de la comprensión de madurez. Ya nos habla aquí que dice, les vamos a volver a dar lechita porque no pueden masticar. ¿Sí? Y a pesar del tiempo que iban teniendo, no podían mostrar ese crecimiento. La fe se estaba debilitando. Y eso es lo primero que se nos empieza a mover a nosotros cuando estamos enfrentando situaciones, la fe. A veces decimos, no, sí, se lo entrego a Cristo. Pero más que entregárselo, nosotros lo que vamos es, se lo dejamos, pero empezamos a discutir con Él. Sí, Señor, aquí te lo dejo, pero pues, a ver si haces algo. O sea, no descansamos precisamente en eso. Y entonces lo que vemos es que aquí el escritor de este libro, lo que estaba animando a los judíos es que ellos tenían que dejar de volver a sus viejos ritos, a sus viejas costumbres, a sus ceremonias tradicionales. Y también nos da una palabra de consuelo dentro de cada uno de los versículos que hemos visto. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, no los voy a dejar, ustedes van a seguir. Entonces, vemos cómo en este libro también nosotros en los versículos que estamos viendo vemos la palabra de consuelo para todos. Especialmente esto se da cuando nosotros tenemos poca instrucción. Cuando tenemos poca instrucción en Jesucristo, nosotros podemos estar hablando más de lo que hemos escuchado de algunas personas, de algunos hermanos, más de lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Por eso, el escritor de este libro establece y nos hace ver que es muy fácil cuando uno tiene poca instrucción ser desviado,
ser desviado y más si hay alguna necesidad, ser desviado a alguna otra doctrina, ser desviado a algún pensamiento humano, ser desviado a alguna costumbre pagana. Por eso nosotros tenemos que estudiar la Escritura. Tenemos que meternos a estudiar la Escritura, estudiarla con pasión, estudiarla con una actitud de verdaderamente querer conocer al Señor. Debemos hacer ese esfuerzo, tener ese hábito, ese compromiso de estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque alguien que tiene poca instrucción, pues igual puede ser desviado de su caminar. O puede estar hablando lo que ha oído. Y lo mejor es, como dicen, tener la evidencia propia de que Cristo verdaderamente me habla. ¿Por qué? Porque yo estoy buscándolo en su Escritura. No lo estoy buscando allá arriba, ni lo estoy buscando en la calle, ni como ahora buscándolo en los árboles, o en las plantas, o en el sol, o en el aire, o en la tierra, o en el mar, que ahora ya son dioses de muchas personas. ¿Sí? A Cristo hay que buscarlo en la Escritura. Y aquí es donde nosotros lo vamos a encontrar. Entonces, vemos cómo Cristo en este libro ya nos lo presentan precisamente como un ser superior, con una superioridad sobre todas las cosas. Vemos cómo aquí en este libro Jesucristo es prominente, página tras página. En algunos libros que nosotros vemos, sobre todo el Nuevo Testamento, vemos cómo pues Cristo no es prominente. ¿Por qué? Porque el libro está enfocado precisamente hacia esos temas. En el caso, por ejemplo, de los hechos, ¿quién predomina en el caso de los hechos? Bueno, me van a decir el Espíritu Santo, sí, pero también ¿quién predomina? Los apóstoles, los discípulos, predominan también los judíos, los paganos. En el libro de Romanos nos enfoca precisamente en la nueva doctrina. En las cartas de Pablo nos habla principalmente de la iglesia, de los problemas de la iglesia, de los problemas de las personas, los matrimonios, ¿sí? Pero en este libro de Hebreos nos muestra a Cristo como es, superior a todas las cosas. Vemos que aquí el libro, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vemos que Cristo fue superior a los profetas, fue superior a los ángeles, fue superior a Moisés, fue superior a Josué, fue superior a Daniel, fue superior a todos, ¿sí? A Aarón, fue superior a todos. Y se usa precisamente, el escritor usa estas comparaciones, ¿por qué? Por la importancia que tenían en el judaísmo rabínico. Era muy importante la presencia de estos personajes bíblicos. Y aquí en Hebreos lo que se establece es que Jesucristo es superior a todos ellos, superior. No hay comparación. Entonces, habla de que algo mejor venía. Y ese algo mejor venía a ocupar el lugar de todos ellos. Y ese era Jesucristo. Entonces, la superioridad de Cristo nos lleva a nosotros a entender que cuando lo recibimos, nosotros también tenemos esa oportunidad de cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de relación con el Señor va a estar delineando el camino por el cual nosotros vamos a avanzar. Y es entonces que nosotros vamos a vivir un tipo de vida por la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Sabemos que Él está a la derecha del Padre, sabemos también que vive para interceder por nosotros. Y
cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros aspiramos también a tener una vida distinta. Y hagan de cuenta que es como si entráramos a un edificio, como entráramos a un edificio con su sótano y 2 o 3 pisos. Algunos cristianos, después de recibir a Cristo, viven en el sótano. ¿Sí? Viven en el sótano. ¿Y cómo es el sótano? Todo es oscuro, medio triste y sombrío. O sea, no hay en ellos algo que verdaderamente los mueva a entender la nueva vida que tienen. Siguen arraigados como esos judíos creyentes, que la fe se está tambaleando. Bueno, ellos apenas la fe le están empezando a conocer, pero están como viviendo en un sótano. Otros viven en la planta baja, ¿sí? Dejan los primeros fundamentos y continúan con su vida. Un poco de luz del sol entra, pero su perspectiva está, ¿en dónde? En las circunstancias alrededor de ellos. Esto aparte que los que viven en la planta baja pues tienen que tolerar la entrada y salida de todos los que entran al edificio, ¿verdad? Aparte, ¿no? Luego otros viven en el primer piso. En ese primer piso ya hay más luz, y hay un poquito más de aire, y hay un poquito más de visión, pero también hay una perspectiva más clara de lo que es el mundo. Entonces, estos viven muy cerca del mundo. Son nacidos de nuevo, pero traen ese aroma del mundo. No traen el aroma de Cristo. Viven con el aroma del mundo. Y como ya viven en un primer piso, bueno, pues tienen acceso a otro tipo de visión, ¿no? El de la planta baja, pues ve los coches, ve la gente que va pasando en la calle, ve el camión de la basura, ¿no? El que vive en el primer piso, pues ya tiene un poquito más de visión. Y luego tenemos los que viven en el segundo piso. Esos, los que viven arriba, ya es cuando la luz del sol inunda y el calor las habitaciones. El ruido y las atracciones del mundo, de la calle, ya son menos, se escuchan menos. Pero ya no les molestan. El aire pues, es un poco más puro, pensando que no están en una ciudad de esas contaminadas. Pero la perspectiva que ellos tienen de su vista ya es hacia el cielo, hacia los cielos azules, y si viven en un lugar donde haya montañas, pues ya alcanzan también a divisar las montañas. ¿Sí? Ellos viven por encima del mundo y son guardados precisamente por Cristo. Dios desea que todos tengamos un tipo de vida como este, que vivamos en un segundo piso. ¿Sí? Ahora yo no sé, en los hoteles hay personas que les gusta ir muy arriba para ver. ¿Sí? Alguien de seguridad nos recomendaba que no es ir más allá del 4º piso, porque después del 4º piso ya no alcanzan las escaleras de los bomberos. Entonces hay que tener cuidado para no estarse aventando o llevarse un paracaídas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, Dios desea que todos vivamos en este reino con este tipo de vida. Y vamos a pasar precisamente a veces lo que nos afecta para poder vivir así. Es una escritura que viene en uno de los evangelios. A veces nosotros pues estamos en el sótano, viviendo en el sótano. ¿Por qué no podemos vivir en este tipo, o por qué no podemos vivir en este reino? Bueno, principalmente por el peso que nosotros tenemos. El peso físico, pero aparte hay un peso espiritual que a veces nos impide caminar a la velocidad que Cristo desea. Y este peso que nosotros llevamos, pues son las famosas cargas, ¿sí? Son las cargas. Estas cargas pues son de diferentes maneras. Una de ellas, alguien puede decir, bueno, pues una carga para mí puede ser la pérdida de un ser querido. Esa puede ser una carga. La falta de perdón puede ser otra carga. Alguien que nos haya ofendido y al que estimemos mucho puede ser otra carga. Una mala relación, una delicada situación financiera, también puede ser otra carga. Pero ¿saben cuál es la carga más pesada que hay? No es ninguna de estas.
La carga más pesada que hay es la culpabilidad. Esa es la carga más pesada, la culpabilidad. Y sobre todo, la culpabilidad de las cosas del pasado. Esa es la carga más pesada que tenemos. Entonces, Jesús, en este pasaje que vamos a leer en el libro de Mateo, nos dice que nosotros podemos dejar esa carga. Podemos dejar esa carga. Mateo 11, el 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí lo que Jesús está diciendo, que uno tiene que someterse a su voluntad. Y lo que les decía hace un momento, a nosotros nos dicen, no, pues pon tú tu problema, ponlo ahí en las manos del Señor, o ponlo a los pies del Señor, o pónselo a un ladito, pero pónselo al Señor. Y lo que Jesús dice es que nosotros no actuemos de manera mecánica, que no actuemos de manera como una instrucción, como un manual. Tú, ¿qué? No, fíjate que traigo este problema, me siento mal, no, ponlo en manos del Señor y Él te va a librar. Y el Señor, yo pongo en tus manos esto, pero Señor, también yo te pido que hagas esto. No, nosotros necesitamos reconocer precisamente lo que decimos ahorita. Cristo es superior sobre todas las cosas. Él es soberano. Él ya conoce lo que nosotros tenemos. Él ya conoce lo que nosotros vamos a hacer. Pero también Él necesita, Él quiere que nosotros en nuestra necesidad tengamos esa relación personal con Él. Que no sea nada más el ir a dejar, como quien va a dejar algo al bote de basura, ¿no? Va uno, abre, deja y ya. No, el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos esa relación personal con Él para manifestarle cuál es nuestro verdadero sentir. Y aunque Él ya lo conoce, a Dios le agrada, Dios espera que nosotros estemos hablándole, Dios espera que nosotros vayamos a Él, Dios espera que nosotros nos rindamos a Él y que establezcamos ese vínculo de amor entre Él y nosotros, o entre nosotros y Él. Dios está esperando eso. No que vayamos y sí, Señor, pues mira, traigo esta bronca, pues ahí te la dejo, ¿no? Y ya oraste, sí, ya la puse en las manos del Señor, esperando que el Señor se mueva. No, el Señor se va a mover. Y lo que el Señor haga va a ser lo mejor para nosotros. Pero nosotros a veces estamos tan aferrados. No, es que la solución que yo quiero tiene que venir así, en hoja blanca, con letra roja, con letra negra, con marquito. No, lo que el Señor haga es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. Entonces, Jesús en este pasaje que nos dice, toma mi yugo. Dice, mi carga es ligera, vamos a hacer un intercambio. Nos habla de someternos a su voluntad, de entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, pero sin discutir. Hablando en oración, con amor, para que Él realmente tome las cosas que nos afectan. Y nosotros, cuando le entregamos nuestras cosas de verdad, que no las entregamos, pero no las entregamos, decimos, ya se las entregué, pero sigo con la misma cosa, ¿sí? Cuando se las entregamos y las dejamos, esa es la fe. Esa es la fe. Ahí opera la fe de que el Señor verdaderamente va a resolver, nos va a ayudar a pasar por esa cosa que tenemos. Es ver hacia arriba, ver desde el segundo piso y tener la certeza de que Dios va a hacer algo. Va a hacer algo a nuestro favor, no en contra nuestra. En el capítulo 11 de Hebreos, que no lo vamos a leer, nos describe algunos ejemplos de hombres y mujeres. Muchos dicen este es el salón de la fama de la fe. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres vivieron con esa mirada puesta hacia arriba, puesta hacia Dios. Una mirada que los llevó precisamente a poder disfrutar. Y ahí podemos ver, pues, cómo nos menciona a cada uno de estos héroes o heroínas, ¿no? Empezando por Abel, siguiendo por Enoc, Noé, Abraham, Isaac, o sea, todos estos hombres,
Jacob, José, David, cada uno de estos, Samuel. Luego nos habla también de Sansón, de Jefté, de Barak. Todos estos hombres tuvieron su mirada puesta en el Señor. Y todos ellos pudieron vivir por fe. Algunos de ellos no vieron lo que Dios les había prometido, pero tenían la convicción de haber sido obedientes a lo que el Señor les había mandado, como el caso de Abraham. Sí, entonces, el caso de José también. Entonces, nosotros tenemos ejemplos en donde el Señor quiere que nosotros aprendamos de esos ejemplos, porque es conocerlo a Él y es poner por práctica, por obra lo que dice su palabra. Y me van a decir, oye, heroínas no mencionaste las mujeres, ¿no? Pues ahí estaba Sara, estaba la prostituta Rahab. O sea, vemos cómo el Señor nos muestra ejemplos de personas como nosotros, que algunas o algunos, de donde Dios los sacó, pudieron tener una vida de fe, una vida productiva. Entonces, para que la fe opere, hay un secreto. Y ese secreto es permitir que Cristo conozca y Él satisfaga nuestras necesidades. Ese es el secreto. Algunos dicen, yo no tengo fe, yo no puedo creer. Ah, caray. Y uno dice, ¿cómo? Si no tienes fe, ¿por qué no crees en Jesucristo? No. Pero fíjense, pasa algo curioso. ¿Por qué si ponemos constantemente nuestra fe en las personas? Todos hemos viajado. En camión, en avión, en lancha, ¿verdad? O en barcos, algunos que son muy valientes han viajado en barcos, ¿no? Nosotros en lanchita nada más. Y en el parque aquí, alcalde, ¿verdad? No, cuando uno pone su vida, por ejemplo, que sube en un camión, ¿a dónde pones tu vida? ¿En manos de quién? ¿Lo conoces? ¿No? ¿Conoces sus habilidades? Tampoco, ¿verdad? Y tú te subes al camión, y si es un viaje de ciudad a ciudad, vamos, bueno, hasta aquí en la ciudad, ¿verdad? Se duermen, pero si vas de ciudad a ciudad, tú te subes al camión, te acomodas, te duermes, ahí estás dejando tu vida en manos de quién. Si viajas en un barco, igual, al capitán, bueno, lo conoces a veces cuando te saludan a la entrada, no lo vuelves a ver en todo el viaje, ¿sí? Y ahí le estás confiando tu vida, ahí están los del Titanic, ¿sí? ¿No? Ya, ¿sí? Sí, ¿no? Los que viajan en avión, igual, conocen al piloto, pues al piloto nada más te dicen cómo se llama cuando vas, pero, o sea, lo que quiero establecer es que vean ustedes a quién le confiamos nuestra vida, a quién se le estamos confiando, y tan relajados como si nada, y tan simple que es confiarle la vida al Señor, confiarle la vida a Jesucristo, y ponemos más peros y más trabas y nada, pero es que no me voy a convertir y luego no voy a poder ir a mis fiestas y luego no, hombre, no voy a poder llegar tarde a mi casa, o sea, muchas trabas le ponemos al Señor. Algunos no, es que yo estoy bien, yo estoy muy bien, yo no necesito a Cristo. Yo vivo muy bien, soy un hombre honrado, no robo, no miento, entrego mis cosas a mi familia, los enseño, o sea, no quieren conocer a Cristo. Y sí confían su vida en el ser humano. Así somos muchas veces de veleidosos. Confiamos en los hombres y no podemos confiar en Cristo. Entonces, la fe es simplemente confiar en Dios, creer en Él. En la fe no hay nada misterioso, nada. Y es un simple acto ¿de qué? De voluntad. Nosotros debemos decidir si creemos en Jesucristo, ¿sí? Luego ya ven, anda uno creyendo en los camioneros aquí de la ciudad, que cómo se meten, ¿sí? 682, ¿sí? ¿No? Y es tan fácil, o le creemos o no lo haremos.
y nosotros decidimos. Y esto es tan fácil, es un simple acto de voluntad. ¿Y nosotros qué? Es como prender la luz. Vivíamos en la oscuridad, estábamos condenados a la oscuridad. Cuando llega Cristo, le dimos on al switch de la luz y aparece la luz para nuestra vida. Aparecen cosas nuevas. El simple hecho de meternos a estudiar la Escritura y es un paso adelante en nuestra nueva vida. Pero a veces no podemos dar esos pasos porque nos da flojera estudiar la Escritura. O queremos estar nada más oyendo. Yo no digo que sea malo oír predicaciones, es muy bueno oír predicaciones. Pero lo mejor es sentarse, o pararse, o hincarse, o acostarse y ponerse una Biblia enfrente. Eso es lo mejor. Escudriñar la Escritura. Yo no digo que lo otro también es muy bueno. Pero lo mejor para uno como persona y conocer al Señor es, aquí tengo la Escritura. Yo meterme a escudriñar la Escritura, meterme a revisar, irme a las concordancias, estar rascándole por todos lados. Y en esa medida en la que voy rascando, el Señor me va trayendo nueva revelación a mi vida, me está trayendo nueva madurez, estoy empezando a comprender cosas que antes no entendía, me estoy empezando también a enderezar mi camino, estoy dejando cosas, malos hábitos, malas actitudes, malas palabras, malos pensamientos, todo lo estoy dejando de lado. ¿Por qué? Porque el Señor me está direccionando a una verdadera vida abundante, a una vida precisamente para el Señor. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor, todo, nada es de nosotros, todo le pertenece a Él. Él es el proveedor que nos ha dado lo que tenemos y esto a nosotros a veces nos hace sentir como patrones del Señor. El Señor me lo dio, pero a ver, no, yo mando. No, todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor y nosotros debemos ser humildes, debemos ser agradecidos con lo que Él nos ha dado, particularmente con los hijos, con los nietos, y los varones casados con la esposa, y las esposas con los esposos. Hay que valorar, tenemos que valorar tanto el regalo de la salvación en nuestra vida. Pero esto solamente es a través de conocer al Señor, y lo vamos a conocer, ¿cómo? Estudiando la Escritura. Dios es más grande que nuestra fe, más grande, mucho más grande. Y Dios no es, la Escritura no es lo que nosotros vamos a hacer por Dios, es lo que Dios está haciendo por nosotros. Eso es lo que nos llena a nosotros de poder, nos llena de fortaleza, nos llena de tantas cosas. Y para afirmar nuestra fe solamente necesitamos dos cosas. Uno, creer absolutamente en Dios, y cuando nosotros lo hacemos, un poder sobrenatural entra en nosotros y un milagro se empieza a forjar en nuestro interior. Vamos a ver una escritura que nos habla de los resultados prácticos de la fe, precisamente de estos varones que decíamos ahorita, allá en Hebreos, rápidamente, en Hebreos 11:34. Fíjense lo que hicieron, lo que hicieron con el poder que Dios les dio. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Este es uno de los resultados de la fe, que hace que la gente débil se vuelva fuerte, pero no fuerte en su poder humano, en su poder físico, en su poder de relaciones, en su poder económico, no, que se haga fuerte en el poder del Señor, ¿sí? Y necesitamos, les decía, dos cosas. Uno, como cualquier persona que entra a una carrera, necesitamos dejar a un lado todo el peso, toda la carga. ¿Y qué necesitamos? Rendirnos a Cristo. Creer realmente que Cristo es digno de confianza. Y cuando lo hacemos, nosotros empezamos a abandonar todas esas cosas pecaminosas que nos acosaban. Todos aquellos malos hábitos se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos renunciando al pecado de incredulidad. Es entonces que estamos empezando a creer. Solo hay un tipo de persona en todo el mundo que puede agradar a Dios. Solo hay un tipo de persona, ¿sí? Y eso lo vamos a ver aquí, atrasito, en Hebreos 11:6.
Aquí dice el tipo de persona que solamente puede agradar a Dios. ¿Quién es? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí sí necesitamos nosotros, es necesaria la fe, porque no podemos servirlo a menos que nosotros seamos personas convertidas. No solamente de que Él existe, sino también que sus planes para nosotros son la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos. Debemos confiar en Dios tanto como para andar en el centro de su voluntad, para hacer verdaderamente lo que el Señor quiere que hagamos. Incluso si lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Él es algo que nos parece una locura, es algo que nos parece poco razonable o imposible de hacer, o que no tiene sentido. Pero como los hombres y mujeres de la Biblia confiaron en el Señor, así también nosotros debemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar por el mejor camino. Él nos va a llevar por ese camino de verdad y de justicia. Entonces decía que no es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Eso es lo que nos llena de poder, nos llena de sabiduría, nos llena de confianza. Y también nosotros sabemos que hoy, pues está de moda ser incrédulo, está de moda ser homosexual, transexual, bisexual, multisexual. O sea, hoy está de moda todo eso. Uh-huh. Pero sobre todo el ser incrédulo a Dios. Uh-huh. Y aquí nosotros vemos que esta incredulidad es precisamente porque no lo conocen. No lo conocen. La moda salpica, ¿no? Salpica. Y en ese ensuciar, si se vale la expresión, pues surgen todas estas perversiones y todas estas desviaciones que hacen que la sociedad vaya derechito a la muerte. Dice la Escritura, le decíamos ahorita, el que duda acerca de las grandes obras de Dios y de Jesucristo y de la salvación, no puede agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que tener fe. Para agradar a Dios hay que confiar en Él, hay que creer en Él y verdaderamente tener esa relación personal para poder dejarle, manifestarle todo lo que nos afecta, todo lo que nos daña y que el Señor pueda trabajar, pero dejarlo trabajar a Él. Es abandonar todo y tomarlo a Él. Eso es lo que nosotros debemos, abandonar todo y tomar a Él. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento de nuestra fe. Él es nuestra salvación. Para terminar, vamos a leer Hebreos 12, ahí adelantito, los versículos 1 y 2. Como cualquier atleta que se prepara para la carrera, para una carrera, Viri, se prepara para una carrera, tiene que dejar de lado todos esos malos hábitos pecaminosos y toda cosa que le impida correr. Y también debe tener paciencia. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros debemos desprendernos de todo lo que estorbe nuestra relación con Dios y apropiarnos de las palabras que Pablo nos enseñó en Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelente de Cristo Jesús. No podemos triunfar en esta carrera
con las pasiones de este mundo pesando sobre nosotros. Debemos correr de todo corazón para Cristo. Porque si no es así, ni siquiera vale la pena intentarlo. Vamos a perder el tiempo y vamos a perder todo. Jesús soportó el dolor, el escarnio, el sufrimiento, la pena, el rechazo, la traición, por el gozo puesto delante de él. Ese gozo fue suficiente para mantenerlo enfocado, ¿sí? Y que él pudiera abstenerse de contestarle a todos los que le estaban haciendo daño. Ese gozo. Y él quiere que nosotros también nos enfoquemos en el gozo de que él está en nosotros, de que él mora en nosotros, y que ese gozo es superior a cualquier cosa que estemos enfrentando. ¿Cuál fue ese gozo tan importante? Jesús anticipaba cumplir el propósito para el cual vino. ¿Cuál era ese gozo? Restaurar la relación entre nosotros y él. Ese era el gozo de él, restaurar esa relación. Para terminar, también él tuvo que resistir el castigo, tuvo que soportar el castigo. Y vamos a Hebreos 12 al 11, capítulo 12, versículo 11, dice: la verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A todos nos cuesta trabajo. Yo creo que no hay alguien que diga que le gusta la disciplina, en cualquier área. Yo creo que al principio a todos si no nos molesta, llega un momento en que sí nos llega como a afectar, ¿no? El tomar una actividad cotidiana, pues de repente sí se siente uno como cansado. Pero aquí dice la Escritura: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nosotros necesitamos esa disciplina, porque también estamos en ese proceso de ser ejercitados, ¿sí? Ahí cuando Jesús dice, toma mi yugo, es una acción, ¿sí? Porque mi carga es ligera. Lleva mi carga, que es ligera, ese es el proceso que nosotros estamos viviendo. Tenemos que aprender a entender que por fe nosotros debemos dejar nuestras cargas en el Señor, pero también reconocer que Jesucristo es superior a todas las cosas, a todas, y que nuestra vida debe ser confiada más a Él que a todas las personas, ¿sí? Imagínense los que se paran a comer un taco en una esquina que quién sabe qué. Le están confiando su vida, ¿sí? ¿Sí? Están confiando su vida ahí al taquero, ¿eh? Necesitamos confiarle nuestra vida a Cristo, confiársela, y como dice aquí, 2 pasos. 1, rendirnos a Él, y 2, dejar que Él trabaje en nuestro corazón.